Pues buenas tardes, soy Eva Pérez, enfermera, y bueno, hoy tenemos un tema fascinante para tratar en este podcast, que vamos a hablar de la inteligencia artificial y sobre todo aplicada en el campo de la salud. Y para ello pues tenemos un invitado excepcional, un referente, tanto en Alicante como en Valencia como nacional, que es Federico Juárez, enfermero. Y bueno, pues Federico, para empezar, me gustaría, aparte de dar la bienvenida a todos los oyentes, que nos contaras un poco tu trayectoria profesional para que quien nos está viendo entienda por qué eres ese referente ahora mismo. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, no sé si referente, yo me identifico más con una persona curiosa y con interés por aprender cosas nuevas. En el caso de la IA, pues en los últimos, diría, 6 años, 6-7 años, he estado bastante vinculado a proyectos de inteligencia artificial. Y si echamos la vista atrás, a 30 y tantos años atrás, pues trabajé como enfermero asistencial en la atención primaria y decidí emprender, cosa que en nuestro ámbito o en nuestra disciplina es una cosa como bastante rara. Entonces, bueno, en 2006 pues se me presentó una oportunidad de empezar con una empresa de formación que se llamaba Aula Salud. Esa empresa, por hacerlo muy rápido, fue creciendo. Empecé yo solo y cuando la dejé éramos 200 trabajadores y nos dedicábamos a desarrollar contenidos para posgrados para diferentes disciplinas relacionadas con la salud. No solamente enfermería, medicina, fisio, psicología, farmacia. En total desarrollamos más de 300 másters. Y bueno, cuando llegó un punto de... Yo lo llamo el punto de autoconsiderarse poco relevante o de aburrimiento, o de, pues decidí dejar ese proyecto y pasarme a proyectos relacionados con IA. Empecé a formarme en inteligencia artificial. Digamos que cuando vendí mi empresa me compré mi libertad financiera para empezar a formarme en algo que me apasionaba. Desde pequeño me había gustado mucho la inteligencia artificial. Lo primero que recuerdo yo que pedí en unos Reyes fue una máquina de ajedrez y me cabreaba mucho cuando la máquina me ganaba. Entonces quería entender por qué las máquinas eran mejores que los humanos en determinadas tareas, ¿no? Y a partir de ahí, pues en 2017 me fui a Estados Unidos a un proyecto de una universidad que se llama Universidad de la Singularidad. Y ahí ya me explotó la cabeza. Empecé a conocer a mucha gente que estaba vinculada desde hacía mucho tiempo en proyectos de IA, a ver cómo tenía que empezar a invertir en proyectos de IA, temas de robótica, empezábamos con IA generativa. Y bueno, y en los últimos, digamos, 2 años ya es una locura, ya es cuando todo el mundo habla de la IA y cuando a uno pues lo empiezan a llamar de más sitios, ¿no? Porque ya deja uno de estar visto como el friki que está hablando de algo, este estaba aquí hablando de Skynet o de un futuro distópico, ¿no? Pero es verdad que uno al final, en función de los inputs que tiene, pues se va modelando en función de pues eso, de la información que recibe, ¿no? Entonces, cuando lees mucho a autores que tienen que ver con IA, pues acabas hablando mucho de IA y sobre todo cambiando el paradigma y empezando a pensar cómo buscar soluciones o cómo buscar asistentes que gracias a la IA ayuden a mejorar, pues en nuestro caso, la calidad de los cuidados o la calidad asistencial, la seguridad, la privacidad, etcétera. Fenomenal. Y eso es un poco resumido. Madre mía, el impresionante. recorrido. Y ahora, bueno, hace poquito te estás ejerciendo, ¿no?, la dirección de la Cátedra de Inteligencia Artificial, ¿no?, en la UCAM. Exacto, sí. Desde marzo empezamos con un proyecto. El objetivo del proyecto, digamos, hay como 3 grandes verticales. Uno es salud, para nosotros el principal, porque venimos del ámbito de la salud, toda la gente que está en mi equipo de trabajo. El otro es educación. Hace falta mucha formación para que los docentes hagan también ese cambio de chip y ese cambio de paradigma en cómo hay que enseñar en esta nueva era. Vivimos en la nueva era de la IA, ¿no? Y hay que cambiarlo todo. Hay que cambiar la forma de enseñar, hay que cambiar la forma de evaluar. Lo estamos viendo. O sea, sistemas tradicionales ya no sirven. Y luego el tercer, digamos, vertical es la empresa, o sea, cómo conectar y cómo mejorar determinadas habilidades a nivel directivo, a nivel empresarial, cómo determinados asistentes te pueden ayudar en prácticamente todas las tareas que se desarrollan dentro de una empresa, ¿no? Entonces, junto con otras empresas tenemos proyectos como, por ejemplo, el AI Discovery. El AI Discovery es
Un programa donde tú aterrizas en una empresa y le dices, dime qué problemas son los que tienes que solucionar y yo te digo cómo la IA te va a ayudar a solucionarlos. Entonces, eso, por ejemplo, aplicado al ámbito hospitalario, creo que puede ser muy interesante, ¿no? Sí. Porque el problema es pensar en los casos de uso que tiene la IA cuando no conoces la naturaleza de los problemas que tienen las empresas, los profesores o los sanitarios. Los sanitarios. Efectivamente, pues genial, enhorabuena por ese nuevo puesto. Bueno, pues referente a este tema, ¿no?, de la salud y las tecnologías y con la trayectoria que tú tienes, ¿podrías compartir con nosotros la experiencia, sobre todo en el campo de la tecnología y salud? Quiero decir, nos has contado tu trayectoria y lógicamente es extraordinaria, pero lo que es la práctica, sabes que los sanitarios somos muy pragmáticos, ¿no? ¿Cómo estás aplicando actualmente esa parte, ¿no?, de la inteligencia artificial, de las tecnologías disruptivas en el campo de la salud? Uh-huh. Fíjate, me cuesta más pensar en qué casos no se puede aplicar IA más que en los que sí. Más que en los que sí. Entonces, si yo, por ejemplo, ahora tengo un paciente diabético, pues le ayudaría a usar asistentes de inteligencia artificial que en mi época parecerían ciencia ficción. Yo vengo de una época donde para medir la glucemia teníamos que poner una gota de sangre en una tira, teníamos que esperar 30 segundos, teníamos que limpiar la gota de sangre, lo teníamos que meter en un aparatito que se llamaba el dextro y teníamos que esperar 1 minuto a que ese medidor nos diera una cifra. Pero si volvías a hacerlo un rato después, tenía una variación, a lo mejor te había marcado 130 y al rato te marcaba 150. Con lo cual, teníamos que incluso hacer la media para decir, es que mira, es que este me ha dado 130, este 150, voy a poner en la historia de papel 140, ¿vale? Hemos pasado de eso a que tú, ahora porque no tenemos aquí para hacer la prueba, pero el otro día estábamos en un acto formativo y me pidieron que hiciera la prueba en tiempo real. Y en la prueba en tiempo real le hicimos una foto utilizando la versión ChatGPT 4 Omni y le hicimos una foto a un kiwi, un huevo y un plátano. Y le preguntamos, soy un paciente diabético, dime cuántas calorías tiene esto, cuántos hidratos de carbono y en qué orden me lo tengo que tomar para que, digamos, mi pico glucémico no se eleve demasiado. Y esa justificación que da el asistente se parece mucho a la que te daría un experto nutricionista, pero sí. Un experto nutricionista que está especializado en diabetes. Es decir, casi que tienes un tipo de respuesta, o sea, llevas en el bolsillo una tecnología que en nuestra época sería impensable y que cuando tú piensas en el caso de uso para cualquier grupo de pacientes, igual que te he dicho esto, es detéctame los riesgos en el ámbito laboral de lo que estás viendo aquí. Hay un proyecto que se llama Proyecto Astra de Google, que lo presentaron hace 1 mes y medio, donde cuando tú con la cámara vas apuntando, le vas preguntando qué ves. Ah, sí, lo conozco. Entonces, cuando tú le vas preguntando a la cámara, dime lo que estás viendo, pues a lo mejor te está diciendo, mira, pues este paciente que veo aquí está un poco, yo qué sé, que tiene ictericia o tiene sudoración profusa. Sudoración o estoy viendo tal. De hecho, se está aplicando tecnología transdérmica a través de la cual tú enfocas con esto a la cara de un paciente y sabes su frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, estado de la piel, variabilidad de la frecuencia respiratoria, nivel de saturación. Es decir, y luego, volviendo a tu pregunta, que si no me voy, yo creo que lo relevante no es pensar solamente en lo que tenemos ahora, sino que estamos viendo la punta del iceberg, porque todos estos dispositivos, por ejemplo, tardan mucho en tener una validación para su uso, en el uso clínico. Yo te puedo nombrar una aplicación, por ejemplo, Anura. Anura, cualquiera se lo puede descargar, está disponible para iPhone, para iOS seguro, no sé si para Android. Y es una aplicación que en 30 segundos te hace un diagnóstico de cuál es tu estado general con ese tipo de tecnología transdérmica. Pero te avisa, esta aplicación solamente sirve con fines de investigación, no con fines diagnósticos. Entonces, la diferencia en que eso pase a ser o pase a tener un uso, digamos, en el que toda la población pueda acceder, creo que todavía puede tardar meses.
creo que están saliendo dispositivos que nos va a parecer de nuevo ciencia ficción, como por ejemplo una aplicación que en 10 segundos reconoce tu voz y te dice si eres diabética o no. Y dices, no puede ser. Sí, y de hecho la tecnología que hay por debajo es bastante sencilla. Entrenan a una IA y le dicen, mira, estas 1000 voces son de pacientes diabéticos. Estas 1000 voces son de pacientes no diabéticos. Encuentra la variabilidad que hay entre esas voces y otras y dime con una voz nueva si pertenecen al grupo 1 o al grupo 2. Entonces, con un nivel de precisión creo que es cercano al 90%, al 87%, imagínate todas las personas con diabetes que no están diagnosticadas y que simplemente teniendo acceso a un dispositivo móvil, la IA por lo menos les va a decir, oiga, vaya usted a su médico que tiene una probabilidad alta de ser usted tiene un riesgo. Sí. Muy bien. Pues, bueno, entiendo que te faltarían horas, ¿no? para darnos ejemplos de dónde se puede aplicar. Y la verdad que sí, que la pregunta sería dónde no se puede aplicar. Y bueno, relacionado sobre la IA ya, aunque nos has dicho aplicaciones, ¿no? En el sector de la salud, ¿cómo crees que se está implementando esa cultura de la IA entre los profesionales? No qué aplicaciones hay, sino qué respuesta estás viendo que se está obteniendo de los profesionales sanitarios cuando se introducen tecnologías nuevas, disruptivas, sobre todo esta tecnología que ahora mismo es la reina del ajedrez, la inteligencia artificial, en profesionales sanitarios, que ya sabemos que la media de edad ahora mismo de los profesionales sanitarios no es 20 años, son edades medias entre 40 y 60 años, con lo cual venimos de una época donde las tecnologías no eran lo que más primaban. Entonces hay un cambio de cultura, de paradigma. Pero bueno, por saber un poco la impresión que tú tienes de cómo se están recibiendo. ¿Hay una buena recepción? ¿Hay resistencia? ¿Zona de confort? ¿Qué opinas? Pues mira, te voy a responder con una analogía a un modelo que tú y yo nos estudiamos hace 20 y tantos años, por lo menos, ¿vale? Que es el modelo de Prochaska y Clemente. Ese modelo hablaba de que podíamos estar en varias fases, ¿verdad? Fase de precontemplación, sí. Contemplación, preparación, acción, y luego ya venía o bien la recaída o bien que se había modificado la conducta y por lo tanto aplicado a modelos de educación y sobre todo de educación para la salud, sí. Deshabituación tabáquica, conductas de riesgo. Vale, pues yo te diría que el 99% de nuestro colectivo está en fase de precontemplación. Están observando. Todavía sí. no se plantean el cambio. Sí. La contemplación es cuando empiezas a decir, oye, pues igual esto me pilla, ¿eh? Igual me pilla la ola, haciendo alusión a un autor que hemos comentado anteriormente, ¿no? que es Mustafa Suleyman y su libro que se llama La ola que viene. Yo diría el tsunami. Viene un tsunami y estamos en una fase... Y además es una cuestión totalmente... Es muy humana. O sea, nosotros reaccionamos generalmente tarde cuando las cosas van a una velocidad normal. Imagínate cuando va a una velocidad de un crecimiento exponencial. O sea, hemos reaccionado tarde al COVID, hemos reaccionado tarde a cómo salir del COVID y vino una segunda ola que fue más grande que la primera. Pues esta ola hay quien lo compara con, a nivel de riesgo con el descubrimiento de las armas nucleares. La energía nuclear, sí. Porque es, con diferencia, lo más disruptivo en la historia de la humanidad. Y bueno, y los pronósticos de la gente que sabe mucho de esto es que nos quedan pues apenas 2-3 años para alcanzar ese momento de la IAG, ¿no? De la inteligencia artificial general. Y por tanto que cualquier capacidad cognitiva nuestra de razonamiento, de memoria y aplicado al mundo de la medicina y de la enfermería, pues de diagnóstico, de la prevención, será igualada primero y luego superada por una inteligencia artificial. Efectivamente. Vale, pues una buena visión, la verdad que sí. O sea, como te mueves en ese ámbito y ahora mismo tienes la parte tuya que es de dar, ¿no? de formar y de generar conocimiento, pero también recibe el feedback de cómo los profesionales están recibiendo esa información, y la verdad que la visión es importante. Federico, te quería comentar, hay dos conceptos que se mueven ahora mucho en el ámbito laboral, que es el upscaling y reskilling. Y estos conceptos, ahora mismo, lo que nos están haciendo es plantearnos, mucha gente habla de que la inteligencia artificial va a sustituir
a los profesionales. Entre nuestro sector, no sé si tú lo compartes, hay entre comillas cierta tranquilidad, porque somos un sector de atención, de presencia, de estar con el paciente, con lo cual hay preocupación, pero no como en otros sectores donde los trabajos son más automatizados, ¿no? Que se pueden generar con inteligencia artificial de forma más fácil. Entonces, referente al upscaling, que es formarte dentro de tu ámbito laboral, de tu trabajo, para escalar, ¿no? Llegar a un puesto mejor dentro de tu ámbito laboral, o el rescaling, que es cambiar de ámbito laboral y decir, bueno, me voy a otro ámbito, soy profesional sanitario, pero ahora me quiero dedicar a otro tema, como puede ser formación, educación en tecnología. ¿Cómo ves tú ahora mismo ese tema? Es decir, ahora mismo se está trabajando en el ámbito laboral nuestro, en el sanitario, para trabajar esas dos esferas y que los que quieran evolucionar o escalar dentro de su trabajo puedan hacerlo, o el que quiera cambiar también tenga esa opción, porque lo que se suele decir es que la IA no nos va a sustituir, pero sí un profesional que sepa trabajar con IA. Entonces, esa es la pregunta. O sea, dentro ya de lo que es el trabajo, ¿cómo lo ves? ¿Y cuánto tiempo tenemos? El que necesite. Pues me gustaría ser más optimista. Ya. Me gustaría ser más optimista porque creo que estamos a años luz de donde deberíamos estar. Creo que deberíamos empezar a formarnos, pero además haciendo un cambio de formato. En lugar del modelo lineal, tradicional, donde yo te evalúo y tú tienes que... Sí. Bueno, como nos evalúan en un EIR o en una OPE o en un... Sí. Pues creo que tendríamos que entrar en la era de validar competencias. Entonces, tendríamos que ir a un modelo más de... Vale, ¿tú qué problemas? O sea, yo te tendría que preguntar, ¿tú qué problemas tienes que solucionar en tu día a día? Y le pondría una etiqueta a cada uno y diría, vale, pues tú necesitas aprender o reentrenar estas competencias. Y vamos a añadirle la capa de inteligencia artificial a las competencias que tú tienes que saber o que tú tienes que desarrollar en tu ámbito profesional. En la cátedra estamos trabajando con un sistema que llamamos microcredenciales. No nos hemos inventado nosotros el nombre, está validado ya en la Unión Europea y es un sistema en el que hay microcursos donde en una tarde aprendes a hacer una tarea en concreto. Y además obtienes una certificación o una microcertificación que caduca, que tú tienes que demostrar que luego esa competencia la sigues manteniendo. Y tiene como una fecha de caducidad. O sea, a ti no te dan un carnet de conducir y tú ya sabes conducir para toda la vida. O no te dan un carnet o un título de enfermera y en teoría no debería... Yo tengo un título que me legitima para trabajar como enfermero. Si ahora me quisiera incorporar al sistema sanitario, pido el reingreso y trabajaría mañana en el sistema público. Nadie ha validado mis competencias. Claro. Es un sistema que está obsoleto. Entonces, desde el punto de vista de la reinvención profesional, yo animo a todo el mundo a que lo haga porque es muy divertido salir de... La gente lo llama la zona de confort. Yo lo llamo... la zona, pues eso, en la que ya pues, te aburres y dices, voy a probar cosas nuevas, ¿no? Y es una conversación que nosotros hemos tenido en alguna ocasión, ¿no? Oye, doy el salto, falta esa cultura un poco a lo mejor de emprendimiento, pero volviendo a en qué punto estamos, creo que estamos en una fase en la que ni siquiera hemos sido capaces de tomar conciencia de que la competencia en inteligencia artificial es transversal absolutamente a todo y que y en las universidades las cosas van muy lentas también. Hay procesos de verificación de programas que tardan a lo mejor 2 años. Entonces, si yo le mando ahora a la ANECA, le digo, oye, que quiero formar a las enfermeras en IA y que este va a ser el nuevo plan de estudios, tardan 2 años en validármelo. Para dentro de 2 años, la realidad será absolutamente distinta a lo que tenemos ahora. Y no estamos acostumbrados a adaptarnos, no estamos acostumbrados a ese ritmo y a esa velocidad y, por tanto... bueno, pues creo que no va a ser fácil. O sea, estamos en un punto en el que históricamente nos ha costado adaptarnos. Creo que a la velocidad que van las cosas ahora nos va a costar, y lo que llamábamos antes la brecha digital, pues construir esos puentes cuando tú ves que tienes aquí el precipicio, ¿no? Y que la otra punta la tienes cada vez más lejos, pues habrá gente que decida, ¿no? Dejarse o quedarse a lo mejor en ese punto de, como yo llamo, ¿no? Describimos a nuestros usuarios, los dividimos en tecnofóbicos, tecnoescépticos y tecnoentusiastas, ¿no? Bueno, pues a un tecnofóbico decirle, oye, que una competencia tuya básica es una competencia digital, además con IA.
probablemente te diga, no, mira, a mí no me va a pillar la ola. Yo, si me quedan 5 o 6 años Para para lo que me jubilarme, queda. déjame en paz, que yo sigo haciendo las cosas como las he ido haciendo siempre. Sí. Por tanto, como, resumiendo y volviendo, me gustaría ser más optimista, pero como me has pedido mi opinión es esa. Vale, bueno, pero de todas formas hay que ser positivos, ¿no? Sí. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Además, ahora mismo sabemos que Europa ya se ha introducido, bueno, ya lo que está intentando introducir mucho es el tema de las competencias digitales, pero para cualquier profesión, con lo cual ahora mismo con el DICOM 2.2, pues ya de momento no es obligatorio, pero al final esto llegará a un momento que todas las profesiones, absolutamente todas, van a tener que formarse en competencias digitales, porque así lo mandan desde Europa y así lo manda ahora mismo todo lo que es el sistema nacional e internacional. Y referente también a este tema, al tema de las competencias digitales, al tema de los perfiles profesionales, el tema de las... ahora mismo sabemos que hay, entre comillas, hay una diferencia, y de hecho tú has vivido las dos partes, la empresa pública y la empresa privada, con el tema de la caza de talentos. Es decir, ahora mismo sabemos que dentro del sistema de la administración, pues los profesionales sanitarios seguimos trabajando, seguimos haciendo nuestra actividad asistencial, que es asistencial, docente, investigador, dependiendo de tu rol, ¿no? Pero es verdad que lo que nos indican los expertos es que, como el tema de máquinas, inteligencia artificial lo va a poder hacer una máquina, todo lo que sea automatizar, todo lo que sean actividades que se repiten, pero lo que no va a poder hacer una máquina, por lo menos a día de hoy, es el tema de las soft skills, las habilidades blandas o el talento de las personas, ¿no? Y es verdad que sí que se está viendo una migración, no sé lo que tú opinas ahí, de lo que son los talentos, las personas innovadoras, las personas creativas, de esa parte a lo mejor pública, porque puede haber un determinado techo de cristal, no porque no se quiera hacer, sino por la lentitud o por la burocracia, los recursos, pero en la empresa privada, a lo mejor ahora mismo, no lo sé, puede haber como más flexibilidad, ¿no? O más facilidad para realizar tareas y para que no tengas ese techo. Entonces te quería preguntar, ¿realmente hay una caza de talentos desde las empresas privadas hacia las públicas para llevarse a todas esas personas que pueden generar esa innovación, esa creatividad, que tienen esas habilidades blandas tan empoderadas, ¿no? tan bien trabajadas, porque ahora mismo la empresa privada va a una velocidad mucho mayor que la pública? No lo sé, ¿lo que opina? Creo que es a lo único que te puedo contestar rotundamente sí. En poco tiempo. ¿Por qué? Porque lo he vivido en primera persona, porque yo le hago ofertas a gente que está en la pública para que se venga a la privada. Hay un dicho que es que las cosas que no se pueden comprar con dinero, se pueden comprar con mucho dinero. Bueno, pues sí. Y esa es una frase que dice Chema Alonso. Chema Alonso es el CEO de... Bueno, el jefe de seguridad en Telefónica. Y una persona a la que yo invito a todo el mundo a seguir, porque aparte de ser un crack, desde el punto de vista didáctico, es una persona que explica muy bien conceptos de tecnología. Lo he visto, sí. Y bueno, él tenía una empresa, le hicieron una oferta, le dijeron... él dijo que no y Telefónica dijo, pues compro tu empresa. O sea que así él empezó a trabajar para Telefónica. Pues ese ejemplo llévatelo a la relación lo público con lo privado. Hay mucho talento en las universidades, pero muy mal pagado. Entonces, yo te voy a poner un ejemplo que puede resultar desde el punto de vista económico un poco hasta obsceno. Si lo comparamos con el sueldo de una enfermera. O sea, a mí por 8 minutos de trabajo en un congreso me pagaron 1.000 euros. Una empresa farmacéutica. Yo creo que está muy, muy, muy bien. Claro, es ir a hablar 8 minutos. Yo no había preguntado, porque tampoco tenía mucho interés. Y era te puedo decir el evento, el COVID Summit, organizado por Novavax, que es una multinacional norteamericana de vacunas de COVID. Entonces, cuando ves esa diferencia, o sea, si un profesor universitario dice, a mí me pagan 2.000 y pico euros, y yo, si me convierto en conferenciante, simplemente en divulgador de temas de IA, con ir a 4 o 5 eventos al mes, puedo vivir y tener la libertad, pues evidentemente es mucho más sencillo para las empresas que tienen mucho capital atraer ese talento, y conozco muchos casos de compañeros y colegas de universidad a los que les han puesto literalmente un cheque en blanco. Les han dicho, dime qué quieres, dime cuánto quieres ganar y vente con nosotros a trabajar, a hacer estos desarrollos. Y también conozco a mucha gente de la empresa privada, gente con muchísimo talento, que valora mucho más su libertad
bueno, que estar trabajando pues para la empresa pública, eso sí que no tienen precio, ¿no? Y bueno, y como vengo de haber estado muchos años en Estados Unidos, allí es una cosa cultural, ¿no? Sí. Es decir, aquí se premia, no el que te hayas equivocado, pero el que hayas sido capaz de emprender y de arriesgarte muchas veces. Entonces, cuando te hacen una entrevista de trabajo, no pasa nada. Si has montado 11 empresas y 10 han ido mal y hay una que ha ido medio bien, invierten en tu proyecto. Entonces eso aquí no, aquí esa zona de estar un poco más acomodado, ¿no? Que puede tener un funcionario, pues si se dan las circunstancias, ese funcionario, si es bueno y tiene talento y lo tiene claro y llega un momento en el que cree que no están valorando su talento, acabará yéndose. Acabará o pidiendo una excedencia y dirá, mira, yo aquí me aburro, quiero hacer algo con propósito. Y eso es lo que más motiva al final, hacer algo pues donde hay un componente de aprendizaje, donde hay un componente de reto y donde hay un componente de propósito. Y eso la empresa privada lo tiene muy en cuenta. Claro, yo creo que ha quedado bastante claro. En cierto modo es una pena, ¿no? Porque es verdad que tenemos profesionales muy buenos dentro de la administración pública y que los perdamos por a lo mejor no sé cómo llamarlo, no saber cuidarlo o no innovar también, ¿no? Desde la administración, yo que estoy en la administración, el proteger, ¿no? Y el cuidar a nuestros profesionales para que se queden ahí, para que hagan upskilling, no que cambien. Pero yo creo que al final será un tema de, a lo mejor ahora mismo van un poco desniveladas en velocidad y en crecimiento, pero al final llegará un momento en que se acoplen y esperemos que la administración apueste por crecer en este tema, porque necesitamos a los profesionales sanitarios también en el sistema público. Y no quiero abrir el melón de género. No. Pero a mí me decían que estaba loco. Cuando yo empecé con mi empresa, como he dicho antes, empecé yo solo y a las 9 primeras personas que contraté eran mujeres. Entonces me acuerdo que había gente que decía, ¿qué haces contratando a mujeres? Y encima en edad fértil. Efectivamente. Y hemos hemos tenido muchos embarazos, muchas criaturas que han nacido en esa época, ¿no? Y bueno, al final yo creo que el mestizaje en todos los sentidos es bueno. Primero de talentos, de gente diferente, y luego tenemos formas de pensar, le guste a la gente o no, tenemos formas de pensar distintas. Yo creo que la clave de mi éxito profesional en mis empresas en gran medida ha sido por esa visión femenina. Pues mira, me alegro por la parte que me toca. Pero genial. Pues nada. Y comentarte, de cara al futuro, ya sé que ahora mismo es muy difícil predecir qué va a pasar o predecir cómo vamos a seguir avanzando, pero si ahora mismo te preguntaran, de aquí a, no sé si decirte 5 o 10 años o menos, de 3 a 5 años, ¿cómo ves el futuro de la integración de las tecnologías en salud, de la inteligencia artificial en nuestra actividad laboral diaria, indistintamente del ámbito donde estemos? ¿Cómo ves ese futuro? ¿Qué desafíos crees que son a los que más nos vamos a tener que enfrentar? Sobre todo para que ahora mismo todos los profesionales sanitarios que nos puedan estar escuchando, pues de una forma, así vamos a llamarlo como una IA, les puedas ayudar a predecir, con el conocimiento que tú tienes, a qué se van a enfrentar para que se preparen. O sea, yo soy muy partidaria de prepararte para lo que va a venir, porque lo que va a venir te puede llegar. Eso es muy difícil de parar, pero sí por lo menos estar preparado para esos cambios. Entonces, de aquí a 3-5 años, no te voy a decir más, porque creo que sería demasiado, y desafíos que nos vamos a encontrar, ¿no? en ese tránsito, pues ¿qué crees que nos vamos a encontrar y cómo nos tenemos que preparar? Vale, pues me vas a permitir que cite 2 recomendaciones de 2 vídeos y 2 recomendaciones de 2 libros. Pues ¿vale? Perfecto. Porque creo que esas personas explican mucho mejor, y además en esos vídeos, que en total son media hora, y media hora, a pesar de que tengamos esta impaciencia cognitiva provocada por las redes sociales, creo que somos capaces de mantener la atención durante un cuarto de hora en un vídeo. ¿vale? Sí. Entonces, los 2 vídeos que más recomiendo son el de Control Z, el fin de la realidad. Ese dura creo que 16 minutos. No hay que verlo justo antes de irse a dormir. Y el segundo es una charla, una TED Talk, una charla de TED, que si se busca en Google TED Talk Mustafa Suleyman, aparecerá. Y él habla de cómo... Es una persona que tiene un conocimiento muy profundo. A lo mejor una de las personas, junto con Jeffrey Hinton y a lo mejor con Kai-Fu Lee, y con Ray Kurzweil, son 4 de los 5 que más saben de IA en el mundo. Entonces,
Amigo, si me haces esa pregunta, yo soy incapaz de responderte sobre qué pienso yo. Yo te puedo citar a los autores que saben y decirte qué piensan ellos. Entonces, ellos piensan que vamos a un cambio de paradigma. De hecho, Mustafa Suleyman es la persona que va a pasar a la historia por acuñar a la inteligencia artificial como una nueva especie. Una nueva especie más inteligente que el ser humano. Entonces, convivir con alguien que hace las cosas a nivel cognitivo mejor que nosotros, nadie tiene ni idea de cómo va a resultar eso. Porque en nuestra arrogancia, en nuestra ignorancia, en nuestra avaricia y en nuestro egoísmo, pensamos que vamos a ser capaces de controlar y manejar la IA para que tenga los mismos intereses que tiene un ser humano. Pero no sabemos cómo va a salir eso. La clave del éxito estará en conseguir alinear los intereses de la IA con nuestros intereses. Si conseguimos hacer eso, nos irá bien. Si no, vamos hacia algo parecido, no a un Skynet, pero sí a algo parecido a lo que hemos visto en estas series y en estas películas que ya no se llaman ciencia ficción, se llaman ciencia realidad. Porque de hecho se han hecho realidad. Yo acabo de hablar hace media hora, 45 minutos, con una persona que tiene una empresa donde le han hecho un encargo de una funeraria para crear avatares digitales de personas que han fallecido. Para que las familias... Para que la familia, el proceso de duelo... Ellos. Entonces yo no estoy muy seguro de que eso sea bueno. Tengo mi mujer que trabaja como supervisora en una unidad de salud mental. Cuando le hablo de estas cosas se le ponen los pelos de punta. Pero claro... entraríamos en otra esfera, en otro dominio, ¿no? de la IA. El cómo lo visualizo, es verdad que va a llegar mucho más rápido de lo que nos pensábamos. Esto es inevitable y además hay una lucha encarnizada entre las grandes potencias de la IA para ver quién hace la IA más potente. O sea, llevamos semanas de locura donde de repente sale... ChatGPT 4o que supera a Perplexity de Anthropic que saca un modelo nuevo, Claude 3.5 que hace tal cosa, el otro. Entonces, en esa carrera desatada, pues hay cosas que no nos las están contando. Por ejemplo, OpenAI hace un mes despidió a un equipo que se llamaba el Super Alignment Team. ¿Qué es ese equipo? El equipo que velaba por que parte de los ingresos de OpenAI fueran para temas de ética aplicada a la IA. Y el equipo ya no está. Ya no existe. Geoffrey Hinton, uno de los conocido como el padrino de la IA, se fue de Google para hablar de los riesgos de la IA. Ese caso sí lo conocía, el otro no, el de OpenAI no. Kai-Fu Lee que es autor de varios libros, uno muy chulo que acaba de salir, que hace un dibujo de cómo va a ser la vida en el año 2041, pues lo ha hecho con un autor de ciencia ficción. Pues él era el jefe de tecnología de Google en China y también se fue de Google. Entonces, a mí me asusta un poco toda esta gente que está saliendo de empresas tecnológicas para poder hablar con libertad de los riesgos de la IA. Esa parte me da un poquitín de yuyu. Yo creo que sí, que respeto, más que respeto, pero sí, o sea, por eso tanta la importancia que tiene, ¿no? El estar formados, el saber de lo que hablamos, porque es verdad que en nuestro ámbito, ya lo sabes tú, falta mucha formación, falta mucha divulgación. A la hora de trabajar, hoy lo hemos estado hablando, a la hora de trabajar sobre proyectos que podíamos hacer, muchísimos en salud, necesitamos trabajar de forma transversal, con profesionales expertos, tecnólogos, y generar ahí esos hubs, ¿no? Digitales, esos think tank que se pueden generar. Y bueno, y tenemos que aprender muchas cosas, no solamente lo que es en sí la IA y las tecnologías disruptivas que quedan aparte de ellas, sino también cómo trabajar con esos equipos. Y entonces yo creo que es un cambio total, como tú dices, de paradigma, de cultura, o sea, una forma de organizarnos totalmente diferente, pero es que si no, no vamos a progresar, porque esto es un tren, como yo digo, es un tren que sí o sí lo tienes que coger, porque si no, te atropella. Sí. Hay una parte que has dicho antes que a mí me ha gustado mucho, que has dicho, la IA no va a hacer esto de momento. Yo es que por Entonces, eso... yo creo que eso siempre hay que ponerlo. Cuando hablemos de la IA, que la IA no va a ser capaz de,
Me acuerdo de una amiga que decía, los siempre se acaban y los nunca llegan. En el caso de la IA se puede aplicar esto perfectamente. Porque no, es que nunca había pasado ya, pero espérate, porque muy probablemente vaya a pasar, ¿no? Y estamos centrándonos muchos en temas de IA generativa, pero si nos vamos a la parte de robótica o a la parte de por ejemplo, realidad virtual, realidad extendida, el proyecto que está desarrollando ahora Google, el proyecto Astra, donde van a incorporar inteligencia artificial a las gafas. Sabes que Google naufragó hace ya muchos años con el proyecto, creo que fue en 2013 o 2014, con el proyecto de Google Glass, sí. Pero han tomado nota y entonces ahora lo que han hecho es incorporar un sistema y con visión computacional es capaz de, esto que hemos dicho antes, de enfocar una comida y que te diga, oye, ¿esta comida qué tiene? ¿Cuántos hidratos tiene? ¿Tiene algún elemento que para mí, que soy intolerante a tal cosa, yo no pueda comer? Imagínate, todos esos casos de uso donde ya no lo haces con el móvil, lo hacen con unas gafas. Que tú lleves unas gafas puestas y que las gafas te alerten y, ojo, que te vas a comer una cosa que tiene lactosa. Ojo, que eso lleva gluten. O, oye, que has mirado para allá, que allí hay un riesgo de que un niño se va a caer del columpio, ¿no? Entonces, de nuevo, parece ciencia ficción, parece de los precogs estos sí, y de... sí. ¿No? Pero hay un campo de desarrollo en el ámbito de la prevención brutal, sí. Hay un campo enorme en la robótica. Combinar la robótica con la visión computacional, con modelos de lenguaje como ChatGPT, va a hacer que determinadas personas prefieran contarle sus secretos o tener un terapeuta que sea una IA, porque a lo mejor a ti te da vergüenza contarle un caso de lo que sea. Imagínate que tú tienes una adicción, ¿vale? O que tienes un secreto. A lo mejor tú prefieres contárselo a una IA que contárselo a otro ser humano. Porque la IA te va a respetar el secreto, o tú crees que te va a respetar el secreto. Entonces, a nivel de salud mental, a nivel de hacer seguimiento de pacientes, a nivel de prevención de la soledad no deseada. Es decir, vamos a tener... Tesla ha anticipado que su facturación en 2030 igualará la venta de robots, o sea, lo que van a facturar por venta de robots igualará a lo que venden en coches. Madre mía. 2030 está a la vuelta a la esquina. Enseguida. Sí. Por eso no te he querido preguntar antes de 5 a 10 años, porque yo creo que no, que el margen es demasiado amplio. Y de hecho, Elon Musk, que parece que está zumbado, sí. No te lo pierdas de vista cuando dijo que había que sacar un manifiesto para que la IA no fuera tan rápido. Los 6 meses. Pues todo el mundo lo acusó de decir, eso es como tú te bajaste del carro de OpenAI, que eras accionista y saliste de ahí y ahora estás perdiendo el tren. No, pero hay un componente que tiene que ver porque tiene mucho conocimiento, ¿no? de lo que está pasando y de los riesgos que tiene, ¿no? Entonces, él es uno de los que... Bueno, he citado antes 2 vídeos, me estoy enredando, y dos lecturas. Una, has dicho además un término de cómo nos vamos a ser capaces de convivir con la IA. Hay un libro que se publica... esto se está grabando, pero podemos decir en qué día se está grabando, ¿no? Sí. Vale, se está grabando el 25 de junio de 2024. Sí. Hoy se publica el último libro de Ray Kurzweil. ¿Quién es este señor? Es el padre del descubrimiento de los OCR, del reconocedor de texto, sí. Que hace que el texto pase a voz y luego la voz a texto, y muchas de las cosas que ahora sabemos de IA se han acelerado gracias a que este señor hace unos años descubrió eso. Ahora es el jefe de ingeniería en Google, fundador de la Universidad de la Singularidad, futurista, predijo en el año 99 que en el 2029 estaríamos donde estamos ahora, o sea, que se ha equivocado por unos cuantos años, pero se ha equivocado... Por 4. ¿Vale? Y hoy publica un libro que se llama La singularidad está más cerca. 2 puntos, cuando los humanos se fusionan con la IA. Yo lo tengo pedido, pero no llega hasta el día 7 de julio. Por lo tanto, el día 8 ya o el día 9 hablamos. Y te cuento lo que explica en su libro y cómo él visualiza cómo puede ser ese futuro con ese... llámalo... con esa fusión de la inteligencia biológica con la no biológica. Genial, pues nada, te tomo la palabra, lo apunto, el 8 de julio. Pues, Federico, muchísimas gracias. No sé si decirte, porque aquí no lo podemos permitir, si tuvieras que pedir un deseo como profesional sanitario de cara a
los compañeros de cara a este tema tan en el candelero, ¿qué te gustaría pedir? Si pudieras, si de ti dependiera. Yo, fíjate, pediría una cosa, no como profesional, la pediría como padre. Pediría que haya sensatez a la hora de regular el cómo estamos utilizando la inteligencia artificial. Que se utilice con fines que no vayan en contra de la humanidad. A mí, yo no sé cuántos años me quedan. De hecho, hay una última cosa como curiosidad. Una de las cosas que predice Rey en uno de sus libros es que en el 2035 seremos capaces de ir aumentando los años de vida más rápido que nuestra edad cronológica. Por tanto, el punto en el que un humano podrá llegar a decidir si incorpora técnicas para vivir más será a partir de 2035. Entonces, tú y yo no sabemos cuánto vamos a vivir. Porque 2035 está a la vuelta de la esquina, la singularidad, 2045 o antes, también. Y eso va a tener efectos sobre el descubrimiento de nuevos fármacos, retrasar el envejecimiento, etcétera. Entonces, no somos capaces, los guionistas de ciencia ficción sí. Hay un montón de series que podríamos nombrar que hablan de la vida eterna, de que nuestro cerebro se fusione con un cerebro no biológico y que vivamos eternamente. Se habla de la inmortalidad ya, vamos, algunos. Entonces, ese es otro debate que también es muy interesante, pero si yo tengo que pedir algo, lo pediría para que, que la IA no se cargue el planeta, que la IA no decida extinguir a los seres humanos, que no tengamos un Skynet. Que no se llegue a la supería, ¿no? Que no nos supere. Y bueno, pues en definitiva, y de cara a nuestros colegas y a nuestros profesionales, que sí que creo que es una responsabilidad. Creo que en algún punto, y lo dejamos con esta frase, podrá llegar a ser considerado mala praxis no usar la IA para hacer esto que llamamos la enfermería o los cuidados de precisión. Efectivamente, la atención sanitaria de precisión. Pues Federico, muchísimas gracias. La verdad que ha sido una masterclass impresionante. Encantado, cuando queráis. Un placer haberte tenido aquí, haber aprendido tanto de este tema de la inteligencia artificial, de la sanidad, de la integración en salud. Y nada, y a los oyentes, pues daros las gracias por estar ahí y bueno, nos vemos en el próximo podcast. Así que buen día.